Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a este canal de la salud. En esta ocasión estaremos hablando de la enfermedad celíaca o intolerancia al gluten. Al inicio de esta semana atendí aquí de manera personal a algunas personas, coincidió, seguramente les ha pasado a ustedes que en algunos momentos coinciden varios temas o un tema en particular. En este caso coincidió al inicio de esta semana que atendí de manera personal a varias personas que tenían problemas digestivos y la causa era justamente la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca. Ahorita vamos a ver las diferencias. También a través de las redes sociales nos habían hecho ya varias preguntas y también al inicio de esta semana coincidió que volvieron a insistir en estas preguntas en torno a este tema. Así que sean bienvenidos, bienvenidas. Estaremos hablando de la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca, de qué se trata, cuáles son los síntomas, cuáles son las complicaciones y también, algo muy importante, de qué manera podemos tratarla con algunos cuidados en la alimentación y también tratamientos en herbolaria y en medicamentos homeopáticos. Así que vamos a dar inicio. Tengo ya alguna lista de preguntas. Me di a la tarea de organizar algunas preguntas que ustedes muy amablemente nos han hecho. Y bueno, empezamos por el principio, que es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad o trastorno autoinmune que se da por la reacción del gluten. El gluten es una molécula que está presente en 4 granos principalmente, que es el trigo, la avena, cebada y el centeno. En estos 4 granos está esta molécula del gluten, que en algunas personas se considera que alrededor del 30-40% de personas, varían las cifras según el país, pero en promedio, digamos que del 20 al 30% de personas a nivel mundial desarrollan en una primera instancia la intolerancia al gluten, y con el paso del tiempo, cuando se vuelve una enfermedad crónica, pues se denomina enfermedad celíaca. Toda la enfermedad celíaca es una reacción de nuestro sistema inmunitario, es decir, de nuestras defensas, que atacan estas moléculas, y al atacar estas moléculas, estas moléculas se depositan en las vellosidades intestinales y nuestro sistema inmunitario, los glóbulos blancos, pues atacan las vellosidades intestinales y pues las van inflamando. ¿Esto qué significa? Pues que causan inflamación, enfermedades. Ahorita vamos a ver de qué clase. Otra pregunta también es: ¿la intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca es lo mismo? Era otra de las preguntas, y no necesariamente, ya que la intolerancia al gluten sería como la parte inicial. Bueno, ese es mi criterio, lo que yo considero que es que la intolerancia al gluten sería como el preámbulo, ¿no? Lo primero, los síntomas iniciales antes de que se diagnostique como tal la enfermedad celíaca. Entonces, cuando una persona consume algún alimento con gluten, o también a veces se le llaman alergias al trigo, es una reacción alérgica mediada por anticuerpos IgE. Entonces, mientras que la enfermedad celíaca pues ya se diagnostica como una enfermedad autoinmune crónica, digamos. Otra pregunta es: ¿la enfermedad celíaca es hereditaria? Pues hasta cierto punto sí. Digamos que tiene un componente genético y en general o en su mayoría puede presentarse sobre todo en personas con antecedentes familiares de la enfermedad. Hay esta predisposición genética. Otra de las preguntas son acerca de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad? Pues los más comunes es a nivel digestivo. En otro momento hablaremos del neurogluten, porque también la enfermedad celíaca, esta molécula del gluten puede traspasar la barrera intestinal, pasar al torrente sanguíneo y de ahí irse a varias partes del cuerpo, entre ellas al cerebro. Sería una complicación. Entonces el neurogluten es un problema fuerte de salud. Eso lo veremos en otro momento. Primero que nada, los síntomas iniciales pues son problemas digestivos como diarrea, hinchazón, dolor abdominal, gases o flatulencias, náuseas, vómitos, sobre todo cuando se consumen alimentos que tienen los 4 granos que ya les comentaba, pérdida de peso,
sobre todo en niños, baja talla. He tenido algunos pacientes niños que incluso los han catalogado como en la categoría de desnutrición. Algunos otros problemas serían problemas en la piel. Uno de los más comunes es la dermatitis herpetiforme. Son erupciones en la piel que simulan cuando la persona tiene una infección del herpes virus, o a veces también salen úlceras o aftas en la boca, o esas ampollitas cuando se tiene la infección por herpes virus. Entonces se llama dermatitis herpetiforme. Así que, por ejemplo, si tienen estas erupciones frecuentemente, es posible que tengan esta enfermedad celíaca. Otras complicaciones pudieran ser una anemia inflamatoria, entumecimientos, fatiga, cansancio. Otra pregunta sería: ¿se puede tener esta enfermedad sin tener síntomas digestivos? Sí, en algunas personas no son a nivel digestivo los síntomas, a veces nada más es fatiga o también problemas neurológicos, como les decía, porque a veces las moléculas del gluten pues se van a todo el cuerpo, entre ellos al cerebro, y puede causar problemas neurológicos o también en algunos casos infertilidad, sin necesariamente tener problemas digestivos. Hay otra pregunta que dice: ¿cómo se diagnostica la enfermedad celíaca? Bueno, pues mediante análisis de sangre para detectar anticuerpos específicos, y en algunos casos una biopsia intestinal para confirmar el daño en las vellosidades. Hay algunos estudios en específico, ya que se los voy a comentar de manera breve, porque pues a veces las personas hacen los análisis, se llama el perfil, una biometría hemática completa, en donde se pretende a veces saber si tenemos esta enfermedad, pero no. Si tenemos esta enfermedad como tal, se hacen pruebas serológicas, o sea, de sangre, pero de anticuerpos antitransglutaminasa tisular, de IgA, también anticuerpos antiendomicio, IgA, y anticuerpos antigliadina, que es lo más común. Ahorita ya no se utiliza tanto. También una biopsia intestinal para hacer un análisis patológico. La prueba genética se llama HLA-DQ2-DQ8. Es la prueba genética para confirmar, pues también, hablando de aspectos genéticos, sería la prueba, como la prueba final o la prueba de oro, para saber si realmente se tiene esta enfermedad. Hay más preguntas. Dice: ¿puedo hacerme la prueba si ya dejé de comer gluten? Pues no es recomendable. Es decir, si la persona quiere saber si es intolerante al gluten o enfermedad celíaca, pues necesita hacerse las pruebas, digamos, comiendo hasta cierto punto de manera normal, porque si deja de consumir los granos que ya les comentaba hace rato y se van a hacer las pruebas, pues ya no va a haber presencia, ¿no?, de estos anticuerpos. Así que lo ideal es que antes de hacerse la prueba, pues digamos que se siga comiendo lo que se come de manera regular en la persona. Ahora vamos a otras preguntas acerca de la dieta. Dice: ¿el tratamiento es solamente evitar el gluten? Pues de cierta manera, lo primero, pues sí, evidentemente, cuando hablamos de un tratamiento para este tipo de enfermedad, la primera situación es definitivamente evitar lo más posible alimentos que tengan gluten, que son los que ya mencioné. Pero incluso hay opciones ahora en las tiendas, en algunas tiendas, sobre todo las tiendas de cadena, hay, por ejemplo, cereales. Ahí dicen, ustedes pueden ver en los empaques que dicen libre de gluten o gluten free. Por ejemplo, cereales, panes, galletas, granolas, en fin, varios alimentos que dicen libre de gluten. Entonces serían una buena opción. Pero pues también obviamente podemos utilizar tratamientos en herbolaria, homeopáticos, que nos pueden ayudar. Al final les voy a dar los tratamientos para en herbolaria y medicamentos homeopáticos. Dice: ¿los productos etiquetados como sin gluten son seguros? Pues tienen que asegurarse en la etiqueta, tienen que asegurarse, porque hay productos que no dicen sin gluten, a veces dicen sin trigo, pero no especifican sin gluten. Entonces
hay que ver pues las etiquetas, ¿no? Dice, ¿qué pasa si un celíaco, así se le llama a la persona, ¿no? Un celíaco o celíaca, ¿qué pasa si un celíaco sigue comiendo gluten? Bueno, pues lamentablemente el daño intestinal va a ir avanzando, va a ir progresando este daño intestinal, lo que puede llevar a complicaciones que ya les mencionaba hace rato, ¿no? Desnutrición, problemas digestivos graves, enfermedades inflamatorias intestinales, en fin, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, pueden generarse pólipos, divertículos, neurogluten, infertilidad, en algunos casos graves, pues cáncer intestinal, así que no hay que tomarlo a la ligera. Dice, ¿una persona con esta enfermedad podría llevar una vida normal? Pues sí, tomando en cuenta las recomendaciones que ya estamos haciendo. Son algunas de las preguntas más sobresalientes, algunas se repetían y por eso pues ya no las puse aquí en la lista. Ahora sí, en cuanto al tratamiento para esta enfermedad llamada enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, pues lo primero, como ya les adelantaba, lo primero y esa fuerza fundamental, es decir, sí o sí, es evitar alimentos que tengan gluten. Es decir, pues aquí en México y creo que a nivel mundial, pues el grano número 1 que consumimos es el trigo, porque del trigo pues se hacen muchísimas cosas, panes, galletas, masas para pizza, pastas para espagueti, lasaña, en fin. Entonces el trigo creo es lo primerito que consumimos a nivel mundial. Entonces pues evitar al máximo los alimentos con el trigo, también la avena, la cebada y el centeno, hay que evitar al máximo. Ya en cuanto a tratamientos como tal, en la medicina alternativa, natural o tradicional nos ofrece bastantes opciones y sin efectos secundarios. Hablando de herbolaria, el fenogreco es magnífico para esta enfermedad, ayuda a nivel enzimático. Recordemos que la enfermedad celíaca pues afecta la flora intestinal, donde se producen donde se llevan a cabo los procesos enzimáticos, la digestión y la absorción. Entonces el fenogreco ayuda muchísimo en esto. Otra planta bastante buena sería la salvia o Salvia officinalis. Otra planta medicinal es la Artemisa abscitum. Aquí quiero aclarar que de manera general hay varias variedades de Artemisa, o también llamada popularmente como ajenjo, pero normalmente se clasifican dos: el ajenjo amargo o el ajenjo dulce. Entonces el ajenjo amargo también se le llama aquí en México la hierba maestra o ajenjo común, entonces, y sabe amargo. En cambio el ajenjo o la Artemisa abscitum es una planta pues más dulcecita, digo, no sabe dulce como tal, pero sí no tiene un sabor tan amargo, así que eso es la opción. En cuanto a medicamentos homeopáticos, podemos utilizar Nux moschata, Podopilum peltatum y y Alumen crudum. Son los medicamentos homeopáticos que serían bastante efectivos para esta enfermedad o padecimiento. Bien, amigos y amigas, pues gracias por hacernos llegar sus preguntas, sus dudas. Ya teníamos un video, de hecho, de la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca hace ya algunos años que hicimos un video cortito de esto, y en esta ocasión nos dimos a la tarea de responder sus dudas, sus preguntas respecto a este padecimiento. Espero que les haya sido de utilidad. Les pedimos que lo compartan, por favor, si les ha gustado, denle like y continúen por favor mandando sus dudas, sus comentarios, y nos vemos en una próxima ocasión.